Hola amigos de Una Historia para el Presente, hoy vamos a ver la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos. Como es evidente, en primer lugar vamos a ver las causas que dieron lugar a esta guerra. Y las podemos clasificar las siguientes. El Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, la crisis de 1929, la escasez de la Bolsa de Nueva York, el ascenso de los fascismos, el fracaso de la Sociedad de Naciones, el rearme alemán y el enfrentamiento ideológico europeo. Muchos autores consideran que uno de los motivos por los que se da la Segunda Guerra Mundial es por el resentimiento del pueblo alemán que termina aceptando y votando en las elecciones al Partido Nacional Socialista. En este caso tenemos ahí las pérdidas territoriales de Alemania. Aquí se pueden ver la zona de Alsacia-Lorena para Francia, Schleswig para Dinamarca, la Pomerania para Polonia, creándose el corredor de Danzig, por donde Polonia tenía salida al mar. Otro factor sería la crisis de 1929, en la cual en las jornadas del 24 y 29 de octubre de 1929, la Bolsa de Nueva York entra en quiebra, se ponen muchas acciones a la venta, no se compran. Esto lo que hace es colapsar el sistema financiero, los bancos se quedan sin crédito y las empresas se quedan sin préstamos. Por tanto, la economía colapsa. Como el capital americano financiaba tanto bancos como empresas europeas, este capital americano se repatria, quiere decir que vuelve a Estados Unidos, se saca de Europa y de otras partes del mundo. Por tanto, Europa queda descapitalizada. Bancos que quiebran, empresas que cierran y por tanto aumenta el paro. Esto sería una espiral. También, como aspecto muy importante, el ascenso de Adolf Hitler en 1933 al poder en Alemania y 10 años atrás, Mussolini consiguió el poder en Italia. A esto hay que sumar también el Imperio del Japón, que estaba llevado por un gobierno de corte fascista también. Otra causa sería el fracaso de la Sociedad de Naciones, que no logró el ansia expansionista, no logró parar el ansia expansionista tanto de Japón sobre la zona asiática, sobre la zona de China, de Manchuria, sobre la idea expansiva de Italia, tanto en Abisinia como en otros territorios africanos, y la idea de Alemania de extenderse por Europa. Se va conformando un bloque que sería el formado por Alemania, Italia y Japón. Y tenemos a estas tres potencias que conformarán los países del eje en la futura contienda mundial. Y como causa próxima de la guerra fue el acuerdo entre Alemania y la URSS de reparto de Polonia. Esto pilló por sorpresa a las potencias europeas y tanto Alemania como la URSS se reparten Polonia, y en la invasión de estos territorios, pues en una cláusula de defensa que tenía Francia y Inglaterra con Polonia, se activan y empieza la guerra. Aquí en este mapa se puede ver la expansión que experimentó Alemania, integrando Austria, integrando Bohemia y Moravia, lo que sería hoy la República Checa, y constituyendo Eslovaquia como un gobierno títere, un estado títere. Y se reparte además Polonia, la mitad occidental para Alemania, la mitad oriental para para la URSS. Otro ejemplo. Y por último, esta imagen en la que se ve la línea divisoria entre la Alemania nazi y los soviéticos. Esta invasión alemana y de la URSS también provocará el inicio de la guerra. 1 de septiembre de 1939 saltan los mecanismos de alianza entre Polonia con Francia e Inglaterra. Al haber sido invadida Polonia, pues Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania en este caso. Así que empieza la Segunda Guerra Mundial. Dentro de los países tenemos en el bando de las potencias del eje Alemania, Reino Unido, Italia, Japón, más una serie de países que apoyan
a este bando, que sería la Francia de Vichy, Hungría, Rumanía, Albania, Eslovaquia, Bulgaria, la Croacia ante Pavelić, los Cherniš serbios y diferentes países de Asia donde había gobiernos títeres que estaban llevados por Japón. En el caso de los aliados, tenemos Reino Unido, Unión Soviética, China, Estados Unidos y Francia. Y eran apoyados por una serie de países que fueron invadidos por Alemania principalmente, Polonia, Checoslovaquia, Noruega, Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, en definitiva, todos los que aparecen ahí. Al principio, Alemania llevará a cabo un tipo de guerra, que es la guerra relámpago. Consistía en un ataque aéreo previo donde se ponían en jaque las defensas antiaéreas y diferentes posiciones que podían impedir el avance de las tropas para posteriormente hacer un ataque con tanques. Los tanques siempre son acompañados por infantería, por tanto, este ataque lo que hace ya es barrer definitivamente las defensas enemigas. Al año siguiente, en 1940, vemos cómo las potencias del eje tienen conquistada casi toda Europa, excepto países que son neutrales, y Francia, por ejemplo, queda prácticamente conquistada, salvo la Francia de Vichy, que era colaboracionista. En definitiva, tenemos ahí un mapa europeo totalmente controlado por las potencias del eje. Una vez controlado el oeste europeo, Hitler quiere conquistar Rusia. Hitler quiere irse hacia el este, hacia los recursos energéticos, los recursos naturales de la URSS. Así que emprende esa operación conocida como Operación Barbarroja. Uno de los objetivos, ¿cuál sería? Stalingrado, la zona del sur de Rusia, la zona del sur de la URSS, donde había recursos gasísticos, recursos minerales que eran importantísimos para la industria de guerra alemana. Alemania llega a Stalingrado y la cerca. Este cerco durará desde julio del 42 hasta febrero del 43. Y aquí las tropas alemanas sufrirán un desgaste importantísimo. Finalmente, los alemanes firman la rendición y ya dejan de atacar esta ciudad. Por tanto, aquí tenemos un cambio en la balanza de la guerra. Como antes he dicho, pues el ejército alemán empieza a dar signos de fatiga. Pero que vaya, que la guerra todavía va a tener diferentes escenarios de conflicto y queda todavía guerra. Estamos aquí en el frente del Pacífico. Este es el ataque japonés a Pearl Harbor, que está en Hawái. Este ataque hizo que Estados Unidos entrase en la guerra, porque antes no estaba la guerra, entrase en la guerra en favor de los aliados. Bueno, y como elemento importante para entender esta guerra del Pacífico era la idea que Japón transmitió a los países del sudeste asiático de Asia para los asiáticos, de que el enemigo, el rival, era el europeo. Eso consiguió que parte de la población, parte de las élites de estos países aceptasen el dominio japonés y se estableciesen unos gobiernos más o menos títeres que respetaban el predominio de Japón. Así que durante 3 años se desarrollarán combates, se desarrollará una guerra de alta intensidad en esta zona del mundo, donde finalmente Estados Unidos logra llegar a Japón y someterla finalmente con 2 bombas atómicas. Otro escenario, África. Aquí tenemos la batalla del Alamein, donde se enfrentaron el general Montgomery por parte de los aliados con el general Rommel por parte de los alemanes. Esta guerra finalmente supone una victoria para los aliados, por tanto terminan dominando la zona de África. Caso importante a reseñar sería el de Yugoslavia. En Yugoslavia se dio una especie de guerra civil dentro de la Segunda Guerra Mundial, donde los partisanos de Josip Broz, los partisanos de Tito, lucharon contra diferentes facciones como la de los Ustaša croatas, extrema derecha, el gobierno de salvación nacional de Nedić y también contra los bosnios que apoyaban a los nazis. Bueno, y falta añadir el caso de los Četniks, que eran los nacionalistas serbios. Estos nacionalistas serbios
monárquicos luchaban principalmente contra los partisanos, de los comunistas yugoslavos de Tito, pero siempre con cierto margen de independencia sobre los alemanes. No era una fuerza que estaba siempre luchando junto con los alemanes. Aquí vemos una de las peculiaridades de esta guerra. Volviendo al contexto general de la guerra, aquí tenemos la batalla de Kursk, una batalla importante con el uso de tanques, donde las tropas rusas, las tropas soviéticas, vencen a las alemanas. Vemos cómo el frente oriental está suponiendo un motivo de bajas, de gasto de material importante para los alemanes y finalmente terminará significando la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. El año 1943 será un año clave porque vemos como en el frente oriental los soviéticos van avanzando, van comiendo terreno a las tropas alemanas y también se da el desembarco de tropas aliadas, la operación Husky, en Sicilia. Por tanto, ya van también recomiendo terreno a las potencias del eje por ese flanco sur mediterráneo. Ahí veis imágenes de la operación Husky, esta operación llevada a cabo en el verano del 43, que supuso el desembarco de tropas aliadas en Sicilia para la futura conquista de Italia. Al año siguiente, en junio del 44, tenemos el desembarco de Normandía, el día D. Aquí vemos cómo tropas aliadas desembarcan en las costas del norte de Francia y se inicia la recuperación, la conquista a los alemanes de ese terreno que fue fundamental para darle ya la puntilla a la guerra. Alemania e Italia, pues como es evidente, ya no resisten tantos frentes abiertos, el frente sur con la conquista de las tropas aliadas en Italia, el frente occidental, el frente oriental, así que, en definitiva, el 2 de mayo del 45, Berlín cae en manos de los soviéticos. Ya el 8 de mayo supuso la capitulación de los alemanes. Japón seguirá luchando hasta agosto de ese mismo año, agosto del 45, y se rendirá después de esas dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Consecuencia de la guerra, tenemos consecuencias evidentemente demográficas, grandes pérdidas humanas, hambre, epidemias, desplazamientos masivos de población, económicas, porque ahora está baja la producción industrial, políticas, también caen regímenes totalitarios, la URSS se anexiona a diferentes territorios. Además, Alemania se divide en la parte occidental, la parte oriental, Japón pierde los territorios asiáticos y hay una gran influencia americana en Europa, sobre todo a nivel económico. Espero que este vídeo haya servido para comprender un poco, en líneas generales, la Segunda Guerra Mundial. Está claro que en un vídeo de 5 minutos no se puede abordar toda la guerra, pero que dé pie a profundizar, a conocer aspectos de esta guerra tan apasionante que experimentó Europa, que experimentó el mundo en el siglo pasado. Venga, si te ha gustado, dale a la campanita y suscríbete a mi canal, suscríbete a Una Historia para el Presente, este canal que es para vosotros. Este canal